No hay murallas que no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No, no, no. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque nada es imposible para Dios. Este es su programa, que es más que un tema de salud, y es la segunda parte del programa llamado Beneficios de la Salvación. En el programa anterior estuvimos viendo acerca de cómo la gente no tiene bien claro qué es la salvación y de qué nos tiene que salvar Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo se llama el Salvador? ¿De dónde viene el pecado? Desde el pecado original, no siendo relación de pareja, sino la desobediencia de Adán en el huerto del Edén. ¿Cómo eso propició que fuéramos muertos físico y espiritualmente? La idea de Dios no era eso precisamente, la idea de Dios era pues que nosotros tuviéramos comunión, así como Dios paseaba en el jardín del Edén con Adán, platicando y visitando ese lugar precioso que hasta el día de hoy existe, pero está oculto. Vamos a continuar con el profesor Alfredo de la Yata. Profesor, vamos a continuar ahorita viendo alguno del tema, parte del tema que nos va usted a decir. Por favor, díganos acerca del libro de Romanos. Dice en el capítulo 3, versos del 9 al 19, resumiendo, es palabra de Dios. Dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron un camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este pasaje, Mari, describe perfectamente el estado actual de la raza humana. Aquí en nuestro país, en nuestro estado, vemos el cumplimiento cabal de todo esto en el corazón de los muchos de las personas. Por tanto, para ellos sigue siendo estrictamente la forma única para que se acerquen a Dios, para que puedan tener paz y ser transformados, es a través de Jesucristo, que fue el pago y sigue siéndolo el pago eficaz por los pecados de todos los seres humanos. El mensaje de la palabra de Dios para el inconverso, el que no tiene a Cristo, es único. Se le presenta la opción de aceptar a Jesucristo y hasta ahí. Dios cumple ampliamente su responsabilidad. No se puede acusar a Dios de que sea injusto porque algunos vayan al infierno, porque Dios es infinitamente santo, infinitamente bueno, misericordioso, pero es infinitamente justo. Y a veces queremos cuando alguien produce mal a otra persona, oramos a veces, le decimos, Señor, perdónalo. Y estamos poniendo por encima de su justicia su misericordia, cosa que no va a ser posible. Todo va a tener el justo pago, la justa retribución de parte de Dios. Y para el Hijo de Dios hay, el ofrecimiento trae consecuciones, al menos 33 obras o partes de la obra de gracia de Dios. Sus riquezas de gracia las podemos entender a través de la palabra y darle estudio particular de cada uno para que comprendamos cuál es la obra de Dios, al menos en una medida, dijéramos, de carácter humano, porque no alcanzaremos a entender lo divino. todo el total pues de la obra de Dios. Entonces, cuando alguien nos hace algo que nos duele, ¿verdad? Entonces, si yo le digo, perdónalo. El ángel, cuando andaba peleando, eso lo dice el libro de Judas, cuando andaba peleando por el cuerpo de Moisés,
dice que no profirió maldición, sino más bien le dijo, el Señor te reprenda. Amén. ¿Esa sería una forma de decirlo o nada más pensarlo? Porque también no le voy a decir, el Señor te reprenda. No. O sencillamente no tomar, dejar que la justicia de Dios actúe. Así es. Es bien difícil para un ser humano que le golpeen una mejilla y que ponga la otra. Pero en el ejercicio del cristianismo se puede llegar a eso. Porque entonces entendemos que de Dios es la venganza. Él va a dar el pago justo a cada acción. Cuando el hombre ante el hombre lo agrede, llámese cristiano o no, en el caso de que no lo sean, Dios va a dar un justo pago por ello. No puede suavizar la retribución, sino Dios dejaría de ser justo. Sí. ¿Sí? Nuestra oración o esas palabras de que el Señor reprenda son dirigidas a un ser espiritual. Ajá. Entonces, al ser humano no le podemos dar esas palabras porque ni las va a comprender, sí, ni va a reaccionar ante ellas. ¿Sí? Nuestra oración es, Señor, tú eres mi justicia, tú darás el pago. Yo no me tomo la venganza, porque si nosotros humanamente tomamos la venganza, nos podemos exceder o puede faltar. Okay. Y nosotros al perdonar, ¿Dios lo toma en cuenta? Dice que ascuas de fuego cuando nosotros, dice, amontonan sobre la cabeza. La referencia a ese particular ocurre que en el tiempo antiguo conservar el fuego era algo tanto importante como difícil. Entonces, cuando en algún lugar en tiempo de invierno, por aquellos lugares, se les apagaba su fuego, para conseguirlo tenían que pedir fuego prestado. Y se lo amontonan sobre su cabeza porque la tradición dice que se ponían sobre la cabeza una vasija con las brasas. Y cuando uno lo amontona, significaba bendición para ese hogar. Ajá. Y en otros pensaban que era juicio. No, es bendición que uno comparte. Okay. Cuando nosotros... Por eso dice que cuando el pasaje dice que cuando uno le da a un enemigo, ¿verdad? Pero uno lo atiende, o sea, bien, entonces dice, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. O sea, bendiciones vienen sobre ti. ¿Cuáles serían algunos de los beneficios, si es que alcanzamos a ver algunos de ellos, todos los 33, ¿verdad? Okay. Pero comenzando con que somos salvos, recibimos a Cristo. Bueno, el primer beneficio es el de cambiar de un estado a otro. Es decir, el cambio de naturaleza sin que se erradique la naturaleza pecaminosa. Sí. ¿Sí? En nosotros está la naturaleza divina y ese es el pleito que se sostiene espiritualmente para poder hacer una vida práctica cristiana que sea de bendición a todos. Es el primer beneficio. Es una transformación que el que ha aceptado a Cristo se da cuenta inmediatamente de que algo ocurrió pasó en su persona. Sí, yo recuerdo una persona, acababa de fallecer, pues mi hermano murió y mi cuñada estaba angustiadísima y fuimos mi esposo y yo y le compartimos. No, durante la vida de mi hermano no habían querido tener una aceptación. Le dije, necesitas a Cristo, lo necesitas, ya no hay vuelta de hoja, lo necesitas. Hizo la oración y volteó y me dijo, oiga, sentí como que se me quitó un peso de la espalda. O sea, qué impactante, ¿verdad? Así es. Sí. Sabe uno que dio un paso guiado por Dios. Así es. Sí, y tenemos un gran privilegio los que hemos aceptado al Señor. Es un gran privilegio. La vida nos ha cambiado totalmente. Y gratuito. Y gratuito. Porque es un regalo. Es un regalo. Quise yo traer un regalo ahorita para hacerlo cuando usted termine de ver esto. Sí. Pero la verdad, creo que lo estamos explicando muy bien, lo está explicando bastante bien. ¿Qué continuamos? Muy bien. Para los cristianos, para los que ya aceptaron a Jesucristo, es esta palabra. Dice que la riqueza de la gracia de Dios consiste en lo siguiente, que estamos en el plan eterno de Dios, para vida eterna. Estamos en el plan, considerados para estar en ese plan de Dios. Okay. El ser humano es eterno. El ser humano es eterno. Es eterno, pero uno decide dónde va a pasar la eternidad. Así es. Y cuando ya recibimos a Cristo, ya estamos en el plan de Dios original, que era estar con Él. Así es.
dice que somos redimidos, es decir, comprados, pagado por un precio, pagado como si fuese un mercado de esclavos, nos compró de ese mercado de esclavos y pasamos a ser ahora propiedad del Señor. Somos comprados, redimidos, reconciliados con Dios. Estamos en paz con Dios. Sí. Ya no hay pleito entre Él y yo. ¿Sí? Entre Él y yo, Él es mi Padre. Ahora soy objeto de la disciplina de Dios, mas no del castigo, porque estoy reconciliado con Dios. Puesto en relación con Dios mediante la propiciación. Es decir, por medio de Jesucristo, es la única manera en que Dios sea propicio para mí. Y yo puedo ir al trono de su gracia para encontrar oportuno socorro, porque Él ya es propicio. Un paréntesis. Muchos creen que porque van a llorar de rodillas a Dios, lo hacen propicio por su llanto. No, Él ya es propicio. Ya, o sea, yo voy con alegría. Yo no voy con mi papá. Así Llorando, por favor, ¿me puedes dar una fruta? No. Es tu casa, ¿verdad? O sea, Amén. estamos así. Esa es la mejor explicación. Dice, perdonados todos los pecados, aún, Mari, temerariamente voy a decir esto, aún los pecados futuros del cristiano, ¿sí? Aún, porque dice que cometemos pecados, y es una realidad, nadie es impecable, estamos en el proceso. Dice, yo soy incapaz de pecar. No, tú como doctora sabes que la incapacidad proviene de la atrofia de un miembro. Entonces no estoy atrofiado, yo tengo capacidad para no pecar, que eso es lo que cada cristiano adquiere por medio de Dios, capacidad para no pecar, y de antemano los pecados son perdonados. Dice, estamos unidos vitalmente a Cristo para juicio del hombre viejo, para un nuevo andar, unidos a Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Mal entendido en algunos cristianos, pero el bautismo se refiere al acto del Espíritu de ponernos siendo parte del cuerpo de Cristo y dejándonos siendo parte del cuerpo de Cristo, unidos vitalmente. Nada más regresando tantito, porque no vaya a haber confusión del anterior. Tenemos el beneficio del arrepentimiento para poder perdonar los pecados, por decir algo, ¿verdad? Sí. Si yo a futuro tengo, peco, porque les digo, no son errores los que cometí. No. Cristo no fue a la cruz por errores, sino por pecados. Entonces, para que no se vaya a ver confusión, es decir, dice la palabra de Dios que Dios no quiere sacrificios, prefiere obediencia. Obediencia. ¿Sí? Para que no vayamos a creer de que, pues mañana, pues, dice San Pablo, que pues pecaremos para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera, dice, ¿verdad? Digo, para que no vaya a haber una confusión de que, pues ya soy salvo y ahora voy a pecar. No. ¿No es un permiso? No, no hay. Pero sí tenemos la seguridad de que Dios en su misericordia nos va a perdonar, ¿verdad? Así es. Y tiene que ser a base de confesar el pecado. De confesar y arrepentir. Con un corazón arrepentido. Sí. Y eso lo obra el Espíritu Santo. Así es. Muy bien. Estamos libres de la ley. Es decir, del requerimiento de Dios para el pueblo judío, que era por medio de la ley, por medio de estatutos particulares, por medio de sacrificios, ¿sí? No hablo, ni se puede mencionar de los 10 mandamientos, o 9, según se hayan adoptado. Sí. Los mandamientos son universales, Mari, y esos son requerimientos que nunca van a dejar de estar. Pero ese requerimiento particular para el pueblo judío ya no es para nosotros una exigencia. Todo lo comprendido en la ley, que era para ellos, llámese ceremonial, llámese civil, la de los sacrificios, ya no es para el Hijo de Dios ahora. ¿Sí? No estamos bajo la ley, libres de la ley, adoptados como hijos de Dios. Adoptados, sí. Hechos y adoptados, o sea, es hecho hijo de Dios y adoptado, es decir, recibido en el seno de la familia de Dios. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo es que somos aceptables a Dios. Así es. Porque Dios no mira. Cuando yo paso un espejo digo, qué hermoso te ves. Pero hablo del ser interior que está siendo formado en mí, que es Jesucristo. Sí, Jesús. ¿Sí? Y cuando Dios me ve a Jesucristo en nosotros o en mí. Por eso somos aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Justificados. Es decir, toda mi vida anterior ha sido justificada delante de Dios. Humanamente a veces no cabe en la mente del ser humano
que haya una justificación. Dicen, pero si era un criminal, era esto, era aquello. ¿Cómo ahora dice? Así es. O porque habla la palabra. Así es. Pero porque Dios ha declarado justicia. Justificados. Hechos cercanos a Dios. Ya hechos cercanos. Estamos en el seno de la familia de Dios. Y nos acercamos confiadamente a ese trono de la gracia. Ya no tenemos, aquí en la tierra, si yo quiero ir a ver a algún político importante, gobernador, etcétera, tengo que hacer una fila interminable, tengo que hacer antesala y luego pasar a varias salas hasta que a ver si me recibe. Con nosotros, con el Señor, que es el Dios Todopoderoso, omnipotente, solamente decir una sola palabra, Padre, inmediatamente Él está escuchando lo que nosotros le vamos a decir. A menos que se interponga una situación de pecado personal, entonces se interrumpe esa comunión o esa comunicación. Como si fuera, que se tiene que restablecer. Una mala señal. Una mala señal, así es. Librados de la potestad de las tinieblas. El Hijo de Dios ahora anda en luz. No es la luz, sino anda en la luz de Dios y debe permanecer en ella. A veces se aparta de esa luz por causa del pecado. Inmediatamente comienza a entrar en tinieblas hasta que otra vez sea restituido por medio de la confesión de su pecado para venir a estar otra vez en la luz del Señor. Trasladado al reino de su amado Hijo. Este reino espiritual que hoy es una realidad, nosotros ya estamos en él, en ese reino. Somos pertenecientes a ese reino. Estamos puestos sobre la roca que es Jesucristo, es decir, cada cristiano es inamovible. Ahí está permanentemente firme, dice, porque Él es poderoso para hacerle estar firme. Amén. No en tierra movediza ni en lugares donde se los lleven las corrientes, sino estamos aferrados a la roca. A la roca. Muy bien. Plantados en ella. O sea, plantados en ella significa somos edificados sobre esa roca. Sí, ahí no hay remoción de un elemento de esa edificación, no, ahí permanece porque Dios es poderoso para hacerle estar ahí. Somos nosotros, los cristianos, una dádiva de Dios, el Padre, a Jesucristo. O sea, somos regalos, nosotros nos dio de regalo. Así es, dice, tuyos eran y me los diste, estaban en el mundo y me los diste, tuyos eran y me los diste. Somos de Jesucristo, somos un regalo de Dios. Así como el Espíritu Santo es un regalo, un don de Cristo para nosotros. Cuando dice, conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré otro consolador que esté con vosotros. Ese don, ese regalo del Espíritu Santo es lo que Jesucristo nos da. Nosotros somos regalos del Padre a Jesucristo. ¿Sí? Los dones espirituales son el regalo del Espíritu Santo a nosotros. Y cuando dice Jesús que no quiere, o sea, que todos los que me diste no se pierdan. Amén. Se lo dice al papá, ¿verdad? Es algo tan tremendo en esa parte del capítulo 17 de San Juan, que me impactó particularmente cuando dice, no oro por el mundo, sino por los que del mundo me diste. Lamentablemente en la mente humana a veces no acepta que la Biblia declara que no todos llegarán a ser salvos. Así es. ¿Sí? Que no todos. Impacta porque se piensa... esa mente piensa que Dios es injusto. Muy bien. Piensan en la predestinación, de que tú fuiste destinado, tú no. Quítate. Tú sí. Y no es así. O sea, no es así. La obligación de cada creyente es solamente presentar el Evangelio. Así es. Cuando nosotros los evangélicos, los cristianos, presentamos bendiciones de Dios al que no es cristiano, estamos errando en el blanco. Así es. Porque esas bendiciones están constituidas en esto que estamos dando lectura y es para el cristiano. Al no converso le vamos a presentar a Cristo. Así es. Su obra redentora, su sacrificio, el regalo de salvación. Así, amén. Y hasta ahí. Ya lo hizo. Ahora vamos a ver, Ahora te vamos a instruir con respecto a tu vida cristiana para que veas lo que Dios ha hecho por ti, ahora sí como cristiano, que es esto mismo que estamos leyendo. Dice, circuncidados en Cristo. El corazón nuestro engrosado por la maldad, ese corazón, no el físico, sino el órgano, sino lo que somos, esta alma engrosada por la maldad, ha sido quitado toda esa grosura de maldad. Estamos siendo limpios cada vez. Otra vez. ¿Sí? Limpios, ¿para qué? O sea, para poder... Simbólicamente, como dice, circuncidados. Circuncidados. ¿Verdad? Sí. Muy bien.
partícipes del santo y real sacerdocio. Cuando Dios, el Padre, signó o señaló a través de Moisés a Aarón, y lo visible de ese acto fue el derramamiento de un cierto aceite muy particular, un óleo muy hecho especialmente. En ese momento lo señaló y lo asignó como sacerdotes. Jamás se volvió a repetir esa acción. Ajá. Jamás. Y en otra parte se encuentra, dice, encontré a mi siervo David y lo ungí con mi santa unción. Históricamente, en la casa de Isaí, el padre de David, Samuel el profeta, el último profeta, el primero de los profetas, último de los jueces, va y hace un acto simbólico, pero histórico, derrama aceite, ¿sí? Entonces Dios señaló a David para rey, y de esa línea jamás se repitió otro ungimiento de parte de Dios. Dios hace esas acciones una sola vez, señala, y nosotros fuimos señalados, y entonces en nosotros se derrama el Espíritu Santo como señal, como un símbolo de aquel aceite, para ser reyes y sacerdotes delante de Dios. Quiero que nos lea el resto de los beneficios. Correcto. Es que ya ve usted, es impresionante. Es impresionante, y además hemos aprendido inmensamente que a veces nada más decimos, bueno, pues ya recibió a Cristo, pero ¿cuántos actos hay? Por favor, léanos el resto, porque tenemos poco tiempo, pero ahorita para ajustarnos. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ciudadanos del cielo, de la familia de la casa de Dios, en la comunión con los santos, una asociación celestial, teniendo acceso a Dios, dentro de un cuidado mucho mayor de parte de Dios. Somos su herencia, la herencia de los santos, luz en el Señor, unido vitalmente al Trino Dios, bendecidos con los primeros frutos del Espíritu Santo, glorificado, completo en Él, y somos poseedores de toda bendición espiritual. No más. ¿Qué más queremos? Y con un solo acto, que es una confesión. Así es. No se tiene que llorar, no se tiene que tirar al piso para hacerla, sencillamente, conscientemente, que diga, sí quiero hacer la oración. Tenemos un minuto para que nos dé el último consejo, profesor, por favor, un minuto. El último consejo. Cada cristiano está llamado a que crezca espiritualmente, ¿sí? No está llamado a otra cosa, Mari. Está llamado única y exclusivamente a que crezca espiritualmente y se dé cuenta que todas las bendiciones de Dios en Él son en Él sí y en Él amén. Y uno tiene que tener una vida que glorifique a Dios en tres aspectos. El cristiano tiene que glorificar a Dios en palabras, en acciones y en sentimientos. Excelente. Y eso es completo. Estos tipos de pláticas que tenemos aquí son un filete, ¿verdad?, de primera clase. Gracias, profesor, porque hoy nos ha aclarado muchas cosas. Nos quedaron varias que usted los explica perfectamente bien, pero quiero comentar a usted, si usted se ha alejado de la iglesia porque sencillamente dejó de hacerlo, un día no fue, otro día tampoco, ya no sintió el deseo de leer la palabra, regrese, por favor. Regrese a Dios con un corazón arrepentido, y Dios dice, borrón y cuenta nueva. Amén. Así ese es el beneficio que nosotros tenemos del arrepentimiento y de la comunión con Dios. Le agradezco mucho, profesor Alfredo. Para mí ha sido un placer. Gracias, de verdad. Tenemos varios otros tipos de pláticas que quizá, si Dios nos pone en el corazón, y traíamos ya en la inquietud de localizarlo, porque estas pláticas tan hermosas como el día de hoy, de verdad, pocas veces las tenemos la oportunidad. Todas esas pláticas nos las dio en un curso. Sí. Ahorita lo extrajo y no alcanzábamos más, pero agradecemos mucho a usted también su atención. Regrese a Cristo, regrese. Ajá. Él está con los brazos abiertos esperándolo. Nosotros también esperamos en otro programa que es mucho más que un tema de salud. Dios le bendiga. Espero que el programa de hoy haya sido de gran interés para usted y de ayuda en caso de que esté pasando una enfermedad o una situación de la que hemos hablado hoy. Los invitados han venido a presentarle a ustedes un programa
que le ha sido de gran ayuda, pero sobre todo nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos hecho de nuestra vida a Jesucristo, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero para hacer esto necesitamos reconciliarnos con Dios. La palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo recibir vida eterna? La palabra de Dios dice en San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos hacemos hijos de Dios haciendo una pequeña pero poderosa oración como esta: Padre Celestial, vengo ante ti, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, dame vida eterna, dame perdón de pecados. Reconozco que Jesucristo fue a la cruz por amor a mí, pero resucitó al tercer día y hoy está delante de ti para limpiarme todos los días. Y yo acepto el perdón de pecados, yo acepto la vida eterna y desde hoy te confieso, Jesús, eres mi Señor y Salvador. Si usted hizo esta oración, tenga la seguridad de que usted tiene ya un pasaporte directo de vida eterna con Jesús en el cielo. Y cuando Él nos llame a cuentas, nosotros solamente vamos a escuchar: buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. No deje de vernos en estos programas. Vamos a traerle al experto que le presentará programas muy interesantes y que Dios le bendiga. Le esperamos en el siguiente programa.